Está viendo PBO. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En la Mira, mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Como siempre, llegando a ustedes los sábados a las 7:30 de la noche a través de la señal de PBO Radio, la radio con fe en el 91.9 de la FM, gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Ya saben que también nos pueden ver a través del streaming, en el portal La Abeja y en todas las cableoperadoras a nivel nacional. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a conversar sobre un tema que nos preocupa a todos, porque algunos especialistas, algunos economistas nos dicen que ya estamos pues en un periodo de recesión, otros nos dicen que estamos por entrar. El gobierno, a través del ministro de Economía, nos dijo que en el último trimestre del año las cosas iban a mejorar un poquito. Sin embargo, no vemos pues que haya muchos planes de parte del gobierno y, como estamos acostumbrados, los peruanos somos nosotros los que sacamos adelante el país y además nos sacamos adelante a nosotros mismos. Entonces, hoy día hemos tenido o queremos presentar un programa que nos ayude o nos dé algunas luces de cómo impulsar este crecimiento económico que, por supuesto, es para cada uno de nosotros, tanto como ciudadanos, como empresarios, como emprendedores, que al final redundará en un beneficio, por supuesto, para todo el país. Hemos invitado esta noche a Aida Aguirre. Ella es gerente general del Grupo Curia. ¿Cómo está, doña Aida? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias por venir. Sabemos que es necesario impulsar el crecimiento del país, el crecimiento de cada uno de nosotros, pero bajo las actuales circunstancias, ¿es realmente posible? ¿Podemos tener todavía esa esperanza o tenemos que esperar que las aguas se calmen un poco, o tal vez nuestras esperanzas tienen que cifrar o ponerse en el próximo año? A ver, entender primero la complejidad de nuestro país, no solamente a nivel geográfico, sino también a nivel de maquinaria productiva, ¿no? Nos encontramos a puertas posiblemente de lo que sea un fenómeno del Niño con una fuerza mucho más profunda. Y la pregunta de si esperamos que pase un poquito más el tiempo o tomamos decisiones, creo yo que ni la pandemia ha parado el aparato productivo de nuestro país, ¿no? En las actuales circunstancias, lo que debemos de propiciar es seguir dinámicos, ¿no? Siempre observando los sectores de la economía, el que se vean con menos afectados ante situaciones como el tema climático. Estigmatizar algunos sectores y decir que el tema del fenómeno del Niño los va a azotar, como seguramente va a suceder, y solamente alejarnos de esa zona digamos, de influencia, resulta no solamente dañino también para otros ecosistemas económicos que se pueden desarrollar en esa misma región, que definitivamente no van a ser afectados y que más bien podrían ser el contrapeso de desarrollo, mientras que el otro sector se va recuperando. Porque no nos olvidemos que estamos en un país en donde la mano productiva es una mano que se adapta rápidamente a los cambios. Mira, hace algunos años hablábamos de los niveles de producción en el tema del espárrago, que obviamente tenía un aparato de recolección y de tratamiento distinto a lo que hoy en día es el arándano. No han cambiado las personas, siguen siendo posiblemente las mismas personas en el sector de la agroexportación que siguen trabajando. Simplemente han tenido que virar, digamos, el tema de su mecanismo o propósito de hacerse de recursos económicos, cambiando de modelo. Entonces, ante la pregunta, ¿nos esperamos o avanzamos? Creo que el país no debe detenerse, debe de continuar, obviamente identificando los sectores de la economía en donde el embate, o mejor dicho, la incidencia o el resultado sea el menor daño posible. ¿Y qué le podemos decir a estos empresarios o emprendedores que por el momento están evitando invertir más en sus empresas? Por ejemplo, aquellos que pensaban para este año comprar maquinaria, ¿no? Y que dicen, no, sabes que por el momento como se ha desacelerado la economía, entonces mejor me espero unos meses, no lo compro. Deberían comprarlo, deberían esperar y trabajar con lo que tienen, es decir, mantener el ritmo, no superar su producción.
porque esto también, o sea, el hecho de no crecer, se supone que la productividad debe crecer siempre, ¿no? Y los empresarios siempre deben... o sea, una empresa no es para tener la misma cantidad de dinero de utilidad siempre, pues, ¿no? La idea es que crezca, cada uno emprende esperando eso, ¿no? Entonces, ellos deberían mantenerse, deberían evitar las inversiones riesgosas, el hecho de tener una máquina, por ejemplo, de comprar una máquina y tenerla ahí porque nadie les pide trabajos. A ver, definitivamente el tema de compra de activos fijos para las compañías siempre va a ir de la mano con el nivel del crecimiento y la expectativa de productividad que va a tener, ¿no? Yo creo, y tenemos otro factor que es el factor cambiante de la tecnología. La máquina que posiblemente tú puedas comprar hoy, que atiende una necesidad y un recurso, puede hacer que en el corto plazo, cuando verdaderamente la necesites, tenga en el mercado un competidor más barato, ¿no? Con la apuesta de la máquina y seguramente con mayores beneficios. Yo creo que el empresariado, y esta es una reflexión creo que en general tenemos que tomar, cuando suceden ese tipo de situaciones uno retrae la inversión, y no solamente hablemos de la inversión de maquinaria, hablemos de la inversión en el recurso humano. ¿Qué hacen las compañías? Las compañías, por lo general, y nos ha pasado en la pandemia, han accedido pues a planes de reducción de personal. Lo que hacen es achican su operación, porque obviamente hay un costo fijo que va de la mano y va caminando, ¿no? Pero la mayoría lo achica y no se prepara posiblemente para en ese respiro brindar una capacitación interna, un repaso de los productos, recoger también del equipo de trabajo una mejor proyección, a veces el día a día nos gana, y recoger del equipo que está, digamos, en la cancha, que está frente a los clientes, no llegan posiblemente los aportes que pueden haber, ¿no? Entonces mi recomendación es no solamente pensar en parar la compra o la adquisición de equipos, sino también repensar que cuando uno se achica solamente por el número, por la cifra de la reducción, no se está preparando posiblemente para el retorno de la operación. Entonces, ¿qué hace el empresario peruano? Reduce su costo laboral, que es por lo que empieza, y cuando nuevamente empieza a moverse en la maquinaria, nuevamente recluta el personal. Yo, un poco la reflexión que daría ese es el momento de juntarnos, de apertrecharnos, de ver con mejores expectativas todo lo que el panorama nos da para buscar unas nuevas opciones. Y en el caso de una empresa, por ejemplo, que no, como el ejemplo anterior, no tiene suficiente producción, entonces la planilla es un gasto fijo, no puede cumplir con sus obligaciones o las cumple con las justas. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la alternativa para poder mantener a sus trabajadores? Porque, si bien es cierto, en la pandemia se dieron una serie de ayudas a las empresas, estas ya no se mantienen para una situación como la que vivimos actualmente. Así es, pero yo creo que si bien es cierto, podemos orientarnos a un tema de reducción del costo laboral, podemos motivar e inspirar también a esta masa laboral que va a dejar de trabajar con nosotros, ¿no? A que opte con nosotros de manera temporal por algún otro esquema de remuneración variable o en todo caso por algún otro esquema de servicio profesionalizado. Yo creo que es importante el acompañamiento del colaborador en las empresas, el conocimiento que ya se tiene en el mercado, y a veces las personas, pues por estar de golondrinos en una u otra sector de la economía, lo que no nos damos cuenta todos en general es que las empresas en general van perdiendo valor en el tiempo, porque todo lo aprendido y todo lo que posiblemente te ayude a la mejor generación de riqueza, no solamente del colaborador, sino de la empresa misma, se pierden muchos años de conocimiento, ¿no? Una de las cosas que creo que como país debemos de aprender y reflexionar es que esta pandemia nos ha enseñado mucho, ¿no? Nos ha dejado muchas lecciones aprendidas. Lamentablemente también hemos recogido posiblemente lo mejor y lo peor de las circunstancias y también de las conductas. Pero yo siempre soy positiva, en el sentido de que puede no estar en una planilla, pero puede generarse, y las personas también, el peruano es
es inventivo, es resiliente también a las circunstancias, pueden generarse situaciones en las cuales el colaborador con ese conocimiento puede volverse un vaso externo para la ayuda también más adelante de la empresa, ¿no? Entonces no necesariamente partimos del hecho de cortar el vínculo, sino crear nuevas formas. Y creo que para eso los peruanos, y los que somos altamente emprendedores, lo tenemos en el ADN, ¿no? Y esa es una alternativa bastante factible, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos pues que de parte del gobierno no se ha recibido aún mucha claridad, vamos a llamarlo claridad. Tampoco hay pues un plan bien estructurado que nos permita tener una visión, al menos saber si es que esta situación vamos a poder revertirla en el corto, en el mediano, en el largo plazo, qué cosa va a suceder cuando venga el fenómeno del niño. Todos estamos preocupados por el fenómeno del niño porque tengamos o no tengamos que ver directamente con industrias o con sectores que se vean directamente atacados por este fenómeno. De todas maneras, a todos nos cae un poco. Entonces, ¿qué señal estamos teniendo de parte del Ejecutivo en este caso, ¿no? Que es lo que más preocupa en este momento, primero la seguridad ciudadana y luego la economía, ¿no? Sí, pues creo yo, aquí Úrsula, que lamentablemente estamos entrampados en una serie de circunstancias. Por un lado, todavía no hay ese firme despliegue de parte del gobierno por dar las inyecciones en inversiones públicas, que a la luz del desarrollo son el principal motor. Creo que no va a haber un nivel de... Nunca vamos a encontrar equiparar esta balanza del choque de inversiones que puede hacer el gobierno con relación a lo que pudiera hacer la clase empresarial privada. Lo han anunciado en el mensaje a la Nación. La señora Boluarte dijo que iban a destrabar una serie de proyectos. Sin embargo, todavía no tenemos, eso ya debería haberse realizado. Claro, nada es de la noche a la mañana, pero al menos deberíamos tener algo más de información, saber exactamente cuáles son los proyectos, cuándo es que se va a realizar ese destrave, pero por ahora no lamentablemente no tenemos muy buenas señales, porque desde la asunción del mando a la fecha ya han pasado cerca de 7 meses y lamentablemente nos acercamos peligrosamente al cierre de año, que es el cierre presupuestal como todos lo conocemos. Muy cerca al filo del cierre del presupuesto suceden dos cosas. Comienzan a aprobar solamente las cosas de manera por necesidad, por llegar a un monto de presupuesto, pero a veces no necesariamente de la mejor manera articulada, ¿no? Yo creo que aquí el gobierno va a tener que rápidamente poner a los técnicos a hacer el despliegue inmediato. Pensar que vamos a recibir este choque este año, yo creo que es poco probable, ¿no? Pero yo sí podría traer a la mesa algunos ejemplos. Mira tú que para el primer fenómeno del niño, yo recuerdo que fue enorme y seguramente en ese momento, como siempre, el Estado tiene una reacción lenta. Yo recuerdo mucho de que visité la ciudad de Trujillo y había pasado casi que la cuarta semana y el empresariado de la ciudad de Trujillo fue el que contrató a las máquinas para darle la limpieza a las principales vías alternas. Entonces, yo creo que también se pone en valor el compromiso del empresario con relación al propio desarrollo de su región, ¿no? Y no estamos hablando de un tema de obras por impuesto, que lamentablemente nació con seguramente un muy buen propósito, pero a la luz de los hechos también tiene una serie de trabas que al final nuevamente entrampan la gestión. Tenemos un empresario que tiene un escudo tributario que quiere ya usarlo de manera directa para el desarrollo de obras, que son particularmente ahí también toda una fábrica, todo un desarrollo, una plataforma de obras por impuesto, que tienen una serie de tramitologías que hacen que también se vuelva tan burocrático como el propio desarrollo de gestión pública que tiene el Estado. Entonces, por un lado, tenemos un recurso que a veces no es, la experiencia nos ha traído el caso, no es adecuadamente utilizado,
a los empresarios que quieren ayudar, pero con procesos, ¿cómo se llama?, muy trabados. Y ahí desde aquí debería hacer un poco la reflexión al Ejecutivo y en verdad al Gobierno en general, a que esos procesos sean mucho más expeditivos y que permitan también... Como era al empresariado. principio, ¿no? Como era al principio Obras por Impuestos, que se realizaron muchas obras justamente valiéndose de este mecanismo, pero ahora ya no, primero que fue suspendido y luego ya... luego no se ha podido volver a agarrar el ritmo, digamos, de lo que ayudó al principio, ¿no? Ahora es más una carga burocrática que otra cosa. Entonces, no se está utilizando el mismo mecanismo de su creación y eso es importante. Pero quiero rescatar lo que comentaba hace un momento sobre el compromiso del empresariado cuando existen problemas con su comunidad, ¿no? Que, por supuesto, hablamos de responsabilidad social, hablamos de compromiso con la comunidad. No podemos evitar o no podemos perder de vista que esas empresas de servicios o de productos existen porque esa comunidad les compra, ¿no?, el producto o aquel servicio. Entonces, retornar, digamos, un poco a esa comunidad debería ser, pues, algo que todos realicen. Sin embargo, no siempre se da el caso. Hay algunos casos en los que sí se ayuda muchísimo. No solamente lo hemos visto en Fenómenos del Niño, lo hemos visto también, por ejemplo, en la pandemia. Muchas empresas inaugurando plantas de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Que es algo que, claro, entran un poco como a cubrir lo que el Estado no puede hacer, ¿no? Lo que el Estado debería, pero no hace, entonces lo hacen un poco las empresas, porque también, pues, necesitan que esas personas puedan levantarse nuevamente y volver al círculo de la economía. Sin embargo, no siempre todas las empresas hacen lo mismo y además todo el esfuerzo, por mucho que fueran la mayor parte de empresas, no va, pues, a hacer jamás como el esfuerzo que realiza el Estado o el trabajo que debería realizar el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto orientado a fortalecer el patrimonio de las personas, a fortalecer la capacidad de gasto de las personas, ni siquiera, pues, para lujos y cuestiones de ese tipo, sino para cubrir necesidades básicas, ¿no? Entonces, en este caso, las personas, los ciudadanos, ya no tanto los empresarios, sino que los ciudadanos, ¿qué medidas podrían tomar como para poder tener, pues, algo más, de repente algo más de cuidado, ¿no? Y hacerle frente a estas situaciones que estamos atravesando y que ojalá no, pero podrían ponerse peor? Bueno, un poco para cerrar el capítulo también de la parte del empresariado, yo creo que lo que tenemos que tener todos en consideración, y también trayendo la parte individual y personal, es que debemos de seguir esforzados en que la masa de profesionales con las que tiene que contar el país tiene que verse incrementada. Porque son al final los que deciden, los que toman decisiones y de una u otra manera son los próximos alcaldes, secretarios generales, gobernadores o directores de aparatos de economía o que tienen nivel de decisión. ¿Y por qué tanto me lo pongo en valor, como tú decías hace un momento? Las comunidades, o que se rebote el beneficio de manera directa. El Estado tiene una velocidad distinta, el empresariado tiene otra velocidad, y yo solamente pongo el caso de Chinchero. En el caso de Chinchero, al cual después de algunos años he regresado y he visto con bastante grato asombro, es una ciudad que ha crecido y que también se ha esforzado porque la nueva generación tenga mayor conocimiento económico. Y lo que buscan es, efectivamente, propenden que los beneficios de lo que se va a desarrollar, se viene desarrollando con el aeropuerto, se quede dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, la reflexión del estudio, la definición de la profesionalización de la población peruana es importantísimo. ¿Por qué? Porque van a encontrar no solamente en este conocimiento el buscar un derecho que a todas luces les corresponde,
sino que el conjunto de beneficios económicos se queden dentro de la región, dentro de la población y les permita un desarrollo. Porque después, por hablar solamente, después de la construcción viene una etapa distinta que ya no sería la parte de construcción, de afirmado o de exploración que pueda haber en el entorno. Viene ya el atractivo que tiene que tener. Entonces hay diferentes etapas de la economía que van a tener que seguramente pasar, y creo que las personas que tengan la capacitación, como en este caso, que tengan una visión empresarial, aunque sea a esa escala, van a permitir que eso le dé continuidad. Con relación al tema de las personas, creo yo que estamos teniendo en la actualidad, estamos sufriendo, o mejor dicho, estamos pasando por una transición de la digitalización, lo cual también está generando brechas generacionales importantes. Los jóvenes, el futuro de nuestro país, están altamente digitalizados, ¿no? Y también, de alguna manera, al tener mucho más acceso a la banca, posiblemente comprometiendo mucho su futuro también con el sobreendeudamiento. Los niveles de morosidad de Úrsula en los últimos meses han crecido de manera alarmante, ¿no? Pareciera que es una visión de la realidad y una visión de la expectativa económica que tiene el país, a veces de parte de un sector de la población que todavía no lo ha logrado interiorizar, ¿no? Y por otro lado tenemos a los más conservadores, a los que todavía no están metidos en la parte tecnológica, que han sido espectadores de crisis como los paquetazos, los Fujichó, que son un poco más cuidadosos. Que son mucho más cuidadosos. Entonces tenemos los dos extremos que tienen que ser de manera sinérgica. Y en ese sentido, ese famoso refrán que hay, guardar pan para mayo, ya no es mayo solamente, ahora pareciera que son los 365 días del año. Sí, qué terrible, ¿no? Entonces, yo creo que nos debe llevar a la reflexión de que tenemos que dinamizar la economía efectivamente con el gasto, pero con el gasto racional, y que de todas maneras tiene que ir de la mano con un gasto responsable, ¿no? Yo creo que incluso lo bueno que tenemos hoy, a diferencia posiblemente de antaño, es que las personas cuyas edades fluctúan de los 55 a los 85 son ciudadanos que ya vienen cobrando una AFP o un retiro. Entonces, para ellos, digamos, la parte del gasto seguramente se ha disminuido, pero todavía siguen teniendo un recurso de gasto. Que lo destinan para los temas propiamente de salud, seguramente que son distintos, ¿no? Pero también debe de llevar a la reflexión a estos jóvenes, que eso es parte del prever el futuro, el tema pensionario, ¿no? Así es. Y el pensionario, ahora que ha habido la posibilidad de retirar montos tan altos, que ahora eso en unos años podría pasarle factura a tantas personas que han tenido obligatoriamente que acceder a esto, otros que tal vez no por necesidad, sino porque querían sacar su dinero, ¿no? Esperemos que muchos de ellos hayan tenido la previsión de al menos invertirlo en algo que les dé pues alguna ganancia, ¿no? Así es. Así, muchísimas gracias, señora Ida, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias también, amigos, ya saben, no se endeuden, ahorren y dejen su AFP donde está. Nos vemos la próxima semana, ya saben, en el 91.9 de la FM, en Radio PBO, en la Radio con Fe. Nos pueden ubicar también como Coordinadora Republicana en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Estamos como CRTV. Chao. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados.
Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO.